Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana. Después de haber escuchado un discurso motivador, vamos a estudiar la palabra de Dios con la ayuda de la atalaya. Una canción sirve de transición y para alabar a Jehová. Si podéis cambiar de posición, la canción seleccionada es la número 96, acorde con la idea del artículo. El libro de Dios es un tesoro, basada en Proverbios 2:1. Canción 96. Pues analizamos juntos el artículo de estudio número 1. Convencidos de que la palabra de Dios es la verdad, un texto que nos suena, ¿verdad? Y lo vemos ahí constantemente en las pantallas. El del año 2023. La verdad es la propia esencia de tu palabra. Salmo 119:60. El avance indica que lo que dice el título, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios es la verdad, pero hay mucha gente que no está convencida. Pues 3 argumentos que vamos a analizar que van a reforzar nuestra confianza que ya tenemos y nos van a dar argumentos para hablar con personas de buen corazón que todavía no creen que la Biblia es la palabra de Dios, la verdad en sentido religioso. Pues ideas muy interesantes para nosotros y también cuando participamos en la obra de predicar. Una cordial invitación para que todos participemos en el programa. Como recordamos siempre, los comentarios breves y al grano, e idealmente decimos todos algo. Expresamos nuestra fe, que es la idea cuando analizamos el artículo. Pues con estas ideas de introducción, preparados para analizar los párrafos. El hermano Emilio III es nuestro lector. Leemos el 1. En nuestros días hay una gran crisis de confianza. La gente no sabe en quién confiar.
Muchos admiran a los políticos, a los científicos y a los hombres de negocios, pero se preguntan si tienen buenas intenciones. Además, no sienten mucho respeto por los líderes de las iglesias cristianas. Así que nos sorprende que desconfíen del libro que supuestamente siguen estos líderes, la Biblia. Gracias. Pregunta 1. ¿Por qué desconfían muchas personas de la Biblia? Hermana Herrera. Pues vemos como hoy en día hay una crisis en que la gente no sabe en quién confía y no tienen respeto a los líderes de las iglesias y vemos como su base se supone que es la Biblia y por eso la gente no confía en la Biblia. ¿Es verdad? Muy bien. Pues, hermana González. Puri. Y si uno escucha o ha tenido alguna información de estos líderes religiosos, son los que más rechazan la Biblia. Entonces, ¿qué pueden esperar de los que les siguen? Es verdad. Muy bien. Pues está claro. Crisis de confianza y la Biblia incluida en esa crisis. Leemos y comentamos el 2. Los siervos de Jehová estamos convencidos de que Él es el Dios de la verdad y de que siempre desea lo mejor para nosotros. Estamos seguros de que podemos confiar en lo que dice la Biblia porque la verdad es la propia esencia de la palabra de Dios. Estamos de acuerdo con lo que escribió un biblista. En todo lo que Dios ha dicho no hay ni pizca de falsedad ni probabilidad alguna de que falle. El pueblo de Dios puede confiar en lo que Él dice porque ellos confían en el Dios que lo dijo. Muy bien. Vamos a leer el Salmo 119-160 en su totalidad. Hermana Herrera. La verdad es la propia esencia de tu palabra y todas tus justas sentencias duran para siempre. Muy bien. Pues ahora, según este Salmo, ¿de qué debemos estar convencidos? Es la pregunta. Hermano Jabato. Los siervos de Jehová estamos convencidos de que, como dice Salmo 31:5, el Dios de la verdad y es que siempre desea lo que mejor para nosotros. Es verdad. Muy bien. ¿De qué más cosas estamos convencidos? Hermana López. De que la Biblia, que es la palabra de Dios, encierra la verdad de Dios. Muy bien. Excelente. Hermana García. Aquí en la tercera fila. Además es muy bonita esta palabra que emplea el Salmo cuando dice que la verdad es la propia esencia de la palabra de Dios. Como se aclara en la nota, significa la suma, la totalidad o la sustancia de algo. No podríamos encontrar una verdad más pura que la que está en la palabra de Dios. Muy bien, excelente. Hermano Cabrera. Y como se citó antes en el Salmo 31, un salmo que aplicaba muy bien a Jesucristo, él mismo encomendó su vida a Jehová Dios y sabía que lo iba a rescatar de la muerte, porque sabía que Jehová es el Dios de la verdad, el que siempre lo que promete, todo lo cumple. Con cuánta más razón nosotros podemos tener plena confianza en lo que Jehová dice en su palabra. Muy bien. Como lo expresó un biblista en un lenguaje muy, muy bonito, esta idea. Hermana Bettler. Se queda corto el micro. Bueno, el párrafo dice que él había escrito: en todo lo que Dios ha dicho no hay ni pizca de falsedad ni probabilidad alguna de que falle. El pueblo de Dios puede confiar en lo que Él dice porque ellos confían en el Dios que lo dijo. Y si es un biblista que lo ha escrito, significa que es alguien que realmente ha investigado la Biblia. Muy bien. Excelente. Leemos el 3. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a tener esa misma confianza en la palabra de Dios? Analizaremos 3 argumentos: que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado, que sus profecías siempre se cumplen
y que tiene poder para cambiar la vida de las personas. ¿Qué analizaremos en este artículo? Hermana Salvanés, Ari. Vamos a analizar 3 argumentos que son que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado, que sus profecías siempre se cumplen y que tiene poder para cambiar la vida de las personas. Muy bien. Los 3 subtítulos, ¿verdad? Pues abordamos el primero. El mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Leemos y comentamos el 4. Jehová utilizó a unos 40 hombres fieles para que escribieran los libros de la Biblia. Pero en la actualidad no existe ninguno de los manuscritos originales. Solo tenemos copias de copias. Debido a esto, algunas personas se preguntan si lo que dice la Biblia es lo mismo que escribieron aquellos hombres. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia no se ha cambiado? Muy bien. ¿Por qué piensan algunas personas que la Biblia se ha cambiado? Hermano Morón. Bueno, sabemos que la Biblia fue escrita por 40 hombres dirigidos por el Espíritu de Jehová, pero estos manuscritos originales nadie los tiene. Entonces, la Biblia que tenemos hoy en día son copias de copias. Entonces, muchas personas dudan de su exactitud o de que el mensaje haya podido cambiar. Muy bien, excelente. Cuando hablamos de manuscritos, ¿de qué hablamos? Según la nota al pie, con diferentes formatos, ¿verdad? Hermana Conde. Pues un manuscrito es un documento antiguo hecho a mano, escrito a mano. Muy bien. El soporte, pues, papiro, arcilla, piedra, diferentes materiales. Leemos el 5. A fin de proteger el mensaje de su palabra, Jehová mandó que se copiara. A los reyes de Israel les ordenó hacerse su propia copia de la ley y a los levitas les dijo que debían explicarla al pueblo. Después del destierro de los judíos en Babilonia, un grupo de copistas profesionales empezó a hacer muchas copias de las escrituras hebreas. Estos hombres eran cuidadosos. Con el tiempo empezaron a contar las palabras e incluso las letras para asegurarse de que su trabajo era impecable. Con todo y eso, como eran imperfectos, se les escaparon algunos pequeños errores. Ahora bien, esos errores pudieron detectarse después, porque se habían hecho muchas copias del mismo texto. Veamos cómo se detectaron. Muy bien. Después analizamos la ilustración que tiene muchos detalles. ¿Cómo se copiaron las escrituras hebreas? Hermana Reyo, Ana. Sí, pues se copiaron de forma muy cuidadosa, muy minuciosa, y una de las formas que cita el párrafo fue a través de los reyes de Israel. Como dice Deuteronomio, al principio de su reinado tendrían que hacer su propia copia de la ley. Muy bien. Hermano Faur. Para Jehová era una prioridad que su palabra persiste en el tiempo. Ahora su pueblo sale del destierro y ahora hay un grupo, nos dice Esdras 7:6, de copistas, entre el cual se encuentra el mismo Esdras, que dice era un copista experto en la ley de Moisés. Hacía ese trabajo de seguir copiando la ley de Jehová, la parte de la Biblia que estaba escrita para aquel entonces, con mucho cuidado para que llegara al pueblo y como Jehová quería, que sea una prioridad en leerla y meditar en ella. Muy bien, excelente. Manavaides. Y a lo mejor alguno de nosotros nos preguntamos, que no somos expertos, con cuánto cuidado lo hicieron. Pues no solo contaban las palabras, contaban las letras. Si alguna vez hemos copiado algo, lo hemos leído muchas veces, pero probablemente no hemos contado las palabras. Pues ellos hasta las letras. Así que realmente lo hicieron con mucho cuidado. Muy bien. Ana Rodríguez. Pero claro, como bien dice el párrafo, como eran imperfectos, hubo pequeños errores, pero estos errores se detectaron perfectamente precisamente por esto, porque había tantas copias que pudieron comparar unas con otras. Así es, muy bien. Hermano Cabrera.
En el folleto Un libro para todo el mundo se menciona como, según algunos eruditos, los escribas y luego los masoretas pudieron averiguar cuál era la palabra que estaba justo en medio del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, qué frase era la que caía justo en medio de cada libro de la Biblia y cuántas veces salía cada letra de las escrituras hebreas. Llegaron a encontrar y a verificar que habían más de 800.000 letras en las escrituras hebreas. Y ellos las contaban específicamente para ver si coincidían. Muy bien. Hermano Castillo. Sí, otro detalle es cómo se protegió estas escrituras. En el capítulo 31, los versículos 24 al 26, se le dijo que Moisés le dijo a los levitas que debían de guardarlo junto a la arca. Pero luego, cuando vamos a Nehemías 8:7, se mencionó a los levitas que debían de explicar la ley al pueblo. Así, no cualquiera podía copiar esa ley, todo el mundo podía tener acceso porque todo el mundo podía explicar esa ley, pero se evitaba que se pudieran manipular las escrituras. Muy bien. Vamos a la ilustración. ¿Quién nos cuenta lo que se ve ahí en la ilustración de portada, si usamos la edición impresa? Ana Martínez. Es la labor minuciosa de estos escribas, ¿no? Se les ve ahí un montón de rollos, algunos estarán por escribir, otros ya escritos, y se ven las mesas como si fuera pues un original debajo, ¿no? Y que están copiando exactamente, o sea, tienen el original y haciendo una copia lo más minuciosa posible para que coincida con la que se ha escrito antes, ¿no? Y eso ha ayudado mucho a que se haya conservado la exactitud. Muy bien, excelente. Algunas fuentes dicen que incluso leían en voz alta la palabra antes. Escribir algo de memoria se consideraba un pecado gravísimo. El decir, me suena a mí que es así. Llegaron hasta el punto que dice que limpiaban la pluma cuando había que poner el nombre de Jehová. Iban, Jehová, a limpiar la pluma porque era un nombre llevado al extremo, ¿verdad? Así, minuciosidad total. Bueno, ¿y los errores cómo los solucionamos? Leemos el 6. Los biblistas de la actualidad siguen un método muy bueno para descubrir los errores de los que copiaron el texto de la Biblia. Para entenderlo, supongamos que a 100 hombres se les pide que copien a mano una página de cierto texto y uno de ellos comete un pequeño error. ¿Cómo podría detectarse? Comparando todas las copias. De manera parecida, los expertos pueden encontrar los errores o las omisiones de los copistas comparando muchos manuscritos de la Biblia. ¿Cómo pueden detectarse los errores en las copias de la Biblia? Hermana Morata. Comparando muchos manuscritos de la Biblia. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. ¿Y qué ejemplo se utiliza para ver que lo que Mercedes ha comentado tiene todo sentido? Hermana García. Sí, habla de si a 11 hombres les encarga copiar una página de un texto. Entonces, si alguien comete un error, un breve error, ¿cómo se puede detectar? Pues comparándola con el resto de las copias. Pues eso es lo que han hecho con los manuscritos de la Biblia. Como se han ido encontrando diferentes manuscritos antiguos, se han comparado con los que había y se ha detectado si había alguna omisión o algún error. Muy bien. Veamos un ejemplo de eso, párrafo 7. Veamos un ejemplo que demuestra lo cuidadosos que fueron los copistas de la Biblia. El manuscrito completo más antiguo de las escrituras hebreas es el Códice de Leningrado, del año 1008 o 1009 de nuestra era. Pero hace algunas décadas se descubrieron muchos manuscritos y fragmentos de la Biblia que son unos 1000 años más antiguos que el Códice de Leningrado. Alguien podría pensar que tras copiar y copiar los manuscritos en un espacio de 1000 años, habría muy pocas similitudes entre el Códice de Leningrado y esos manuscritos más antiguos, pero no es así.
¿Qué descubrieron los especialistas que compararon los manuscritos más antiguos con los más recientes? Que aunque la redacción es un poco diferente, la esencia del mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Muy bien. ¿Cómo sabemos que muchos copistas de la Biblia hicieron un trabajo muy cuidadoso? Hermana Fonseca. Pues, por ejemplo, con el caso que se cita aquí en el párrafo, ¿no? Habla del Códice de Leningrado, que es del año 1008 o 1009 de nuestra era, y sin embargo, como el más antiguo, ¿no? Pero sin embargo, hace unas décadas se han descubierto fragmentos de la Biblia y manuscritos que son todavía 1000 años más antiguos, y entonces pues mucha gente podría pensar lógicamente que las similitudes después de 1000 años de copiar y copiar pues no iban a ser muchas, ¿no? Pero los especialistas, después de compararlo, han visto que aunque claro la redacción puede ser algo diferente, pero que la esencia del mensaje no ha cambiado. Gracias. Hermana Montemayor. Otras contraste con respecto. Te escuchamos, más ¿Sí? o menos. Se hace un contraste. Llega el suplente. Vale, pues que se hace un contraste con respecto a otras ediciones de publicaciones seglares. En Betel se comentó el contraste con el Quijote, del cual no existe el original, ni tan siquiera parece que hay la primera copia de imprenta, hay otras, y que posteriormente ha tenido distintas versiones. Es decir, que pensamos en lo que la Biblia ha hecho con respecto a otras publicaciones y nos impresiona. Es verdad. Muy bien. Así que copiar, copiar y recopiar no ha alterado el mensaje fundamental. Muy bien, pues avanzamos. Leemos el 8. Los primeros cristianos siguieron la costumbre de los copistas de las escrituras hebreas y copiaron con mucho esmero los 27 libros de las escrituras griegas que usaban en las reuniones y en la predicación. Un biblista comparó manuscritos de las escrituras griegas con obras de aquella misma época. Hablando de estos manuscritos de la Biblia, dijo: por lo general hay más copias y suelen ser más completas. Refiriéndose a las escrituras griegas, cierta obra dijo: podemos estar seguros de que lo que leemos en una traducción seria y actual contiene en esencia lo que escribieron los autores de la antigüedad. Muy bien. Sería, ¿verdad? Estupendo, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre las copias de las escrituras griegas cristianas y las de otras obras antiguas? Es la pregunta. Hermana de Lucas. Pues según el comentario de este biblista, que comparó manuscritos de las escrituras griegas con obras seglares de esa misma época, una diferencia que hay es que hay más copias y suelen ser más completas. Estupendo, muy bien. Lo que nos lleva a qué conclusión con relación a la Biblia. ¿De qué podemos estar seguros entonces? Hermana González, Carol. Podemos estar seguros de que lo que estamos leyendo hoy en la Biblia es lo que se escribió en la antigüedad. Perfecto, muy bien. Excelente, pues leemos el 9. El trabajo minucioso que hicieron muchos copistas a lo largo de los siglos ha hecho posible que la Biblia que leemos y estudiamos hoy sea exacta. Sin duda, Jehová se aseguró de que el mensaje de su palabra nos llegara intacto. Pero puede que algunas personas digan que el simple hecho de que el mensaje de la Biblia no se haya cambiado no significa que viene de Dios. Veamos ahora algunas pruebas de que Dios inspiró la Biblia. Muy bien. Pues leemos Isaías 48. Y vamos a ver, la hermana María Riao, por AV. Vale, ya no. Dice, la hierba verde se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estupendo. Muy bien. Pues ahora, ¿qué certeza nos da este texto, Isaías 48, sobre el mensaje de la Biblia? A la hermana aquí, por favor. Sí.
¿Cuál es tu apellido? Jurado. Jurado, muy bien. Pues como hemos leído, Jehová ha hecho que su palabra permanezca para siempre, así que se ha asegurado de que nos llegara intacto y que la leamos como se escribió originalmente. Muy bien, excelente. Sí, recuérdame tu nombre. ¿Lo tengo en la punta? Ramoni. Ramoni, exacto. Y Jehová en su sabiduría pues usó a estos copistas hábiles, expertos, para hacerlo de manera minuciosa. Se han encargado de corregir los errores para que estemos tranquilos de que se ha hecho posible que la Biblia nos llegue a nosotros exacta, sin ningún error, y podamos confiar en que es la palabra de Jehová. Pero sabemos que Jehová está detrás de esto para que eso sea posible. Muy bien. Hermana Morón, final. Y con todas estas evidencias hay personas que sí pueden aceptar el hecho de que la Biblia se mantiene exactamente igual que como cuando se escribió, pero no necesariamente aceptan el hecho de que estas sean palabras de Dios. Es verdad, ¿verdad? Muy bien. Así, primer argumento, si alguien cuando estamos predicando nos dice, la Biblia, todo este copiar y copiar y copiar, será como el chiste cuando éramos niños, ¿no? Cuando comenzaba alguien a contar algo y al final nos reíamos porque no tenía nada que ver lo primero con lo último. ¿Qué argumento tendríamos, sencillo, para ayudarle a ver a la persona que no? Que es verdad que se ha copiado y recopiado, pero... Hermana Cabrera. Tenemos la garantía de que el mensaje no ha cambiado y precisamente por todas esas copias se ha hecho posible ver que no ha habido ningún error que haya cambiado el mensaje original. Exacto. Muy bien. Pues buenos argumentos para fortalecer nuestra confianza en la Biblia y cuando hablamos con otras personas. Lo que comentaba la hermana Morón, ¿verdad? Pero viene de Dios. Fiel sí, pero divina. Eso es lo que vamos a ver. También eso. Las profecías de la Biblia siempre se cumplen. 10. En la Biblia hay muchas profecías que se cumplieron y algunas llevaban siglos escritas. La historia confirma que esas profecías se cumplieron. Esto no nos extraña, porque sabemos que el autor de esas profecías es Jehová. Pensemos en la caída de la poderosa ciudad de Babilonia. Para el siglo VIII antes de nuestra era, Jehová inspiró al profeta Isaías para que predijera que Babilonia sería conquistada. Isaías hasta dijo que el conquistador se llamaría Ciro, y explicó en detalle cómo invadiría la ciudad. También profetizó que con el tiempo Babilonia sería destruida y quedaría totalmente deshabitada. Y todo se cumplió al pie de la letra. La que en un tiempo fue una ciudad muy gloriosa, cayó en manos de los medos y los persas en el 539 antes de nuestra era, y ahora no es más que un montón de ruinas. Muy bien, hay que leer 2 de Pedro 1:21 y la familia Smith, Alan, nos lo lees, por favor. Porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Muy bien, Alan, gracias. Ahora, con esta idea, mencione una profecía que se cumplió y que confirma lo que dice 2 de Pedro 1:21. Familia Pérez, AV. Sí, soy Delfín. Muy bien. Pues la destrucción de Babilonia, que se predijo unos 200 años antes de que sucediera, y se predijo con exactitud. Y a día de hoy sigue sin ser habitada. Es una profecía que yo la utilizo muchas veces en la predicación y la gente no puede rebatirlo, porque la realidad es que a fecha de hoy sigue sin que se pueda edificar, ni nadie ha edificado en esa ciudad. O sea, se ha cumplido al pie de la letra. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver más detalles de esta profecía impresionante y después analizamos los dibujos. Sí, por favor. Un momento que te llega el micro para que te escuchemos. Isaías hasta dijo que el conquistador se llamaría Ciro. Exacto, muy bien. Eso era un detalle complejo de vaticinar con tanto tiempo, ¿verdad? Hermano Montemayor.
Y teniendo en cuenta que Ciro todavía no había nacido, esta profecía pues es mucho más impresionante. Por otra parte, el hecho de que Babilonia no haya sido reconstruida, porque Jehová dijo que sería así, en cambio hay imperios... La voz de los Montemayor, ¿verdad? La que... Rompemos el micro, sí. Entonces, imperios antiguos como Egipto, hay ruinas que han permanecido y siguen permaneciendo hasta hoy, pero con Babilonia no ha habido forma. Es verdad, muy bien. ¿Algún detalle más de la conquista de Babilonia? Finos detalles, ¿verdad? Hermana Cardona. También cómo se explicó, ¿no? Cómo iba a ser que las aguas del río iban a ser desviadas luego de que las puertas se quedaran abiertas, porque era una ciudad amurallada, gloriosa, y entonces ellos no esperaban que iba a ser así, pero vemos cómo esta profecía se cumplió, no tuvieron que luchar, y aunque hace ya más de 2500 años, sucedió y sigue siendo así, ¿no? Que Babilonia nunca iba a ser poblada, y vemos que hasta el día de hoy sigue siendo igual, está en ruinas. Muy bien, excelente. Vamos a las ilustraciones, o ilustración y fotografía. La de la izquierda, ¿qué se ve ahí? Muy bonita. Hermana Castillo. Pues eso es la puerta de Istar. Era una de las puertas de entrada a la ciudad de Babilonia, consagrada al dios Marduk, pero ya no está en Babilonia, está en Berlín. Exacto, muy bien, ¿eh? Y una reconstrucción. Solo hay trozos de la puerta de Istar, ¿verdad? Pero si alguien va a ver el Museo Pérgamo en Berlín, es una vista preciosa de la reconstrucción de la ciudad. Muy bien. Y a la derecha, todo eso tan azulito, tan bonito. Hermano León. Pues se ve el cumplimiento de la profecía bíblica. Ruinas completamente, como dice Isaías, nunca sería poblada y por todas las generaciones estaría deshabitada. Muy bien. Y lo de la izquierda es una reconstrucción, pero lo de la derecha no, es una fotografía, ¿eh? Si alguien se quiere acercar a Bagdad, no sé si es el lugar ideal al que ir, pero cerca de Bagdad, ahí están las ruinas que uno podría ver. Pues qué profecía más fascinante esta. Sí, por favor, se me va tu nombre ahora. Recuérdamelo. Masuhiro. Sí, la fotografía es de actualidad y han pasado ya 2500 años y se ha cumplido. En cambio, según el vídeo que vemos al final del párrafo, vemos que los hombres hacen pronósticos de tiempo para el día siguiente y falla. Sin embargo, como la Biblia viene de la palabra de Jehová, se cumple aunque tarde mucho tiempo. Eso nos da también la seguridad. Ya lo creo. Muy bien. Pues avanzamos. Leemos el párrafo 11. Pero las profecías de la Biblia no solo se cumplieron en el pasado. Hoy estamos viendo el cumplimiento de otras profecías. Por ejemplo, piense en el impresionante cumplimiento de la profecía de Daniel sobre la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos. Según la profecía, esta potencia sería en parte fuerte como el hierro y en parte frágil como el barro. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Esos dos países han sido fuertes como el hierro porque jugaron un papel decisivo en las victorias de las dos guerras mundiales y siguen teniendo un gran poderío militar. Aún así, sus ciudadanos han debilitado su poder con los sindicatos, las campañas a favor de los derechos civiles y los movimientos independentistas. Hace poco, un analista de política internacional dijo: políticamente, Estados Unidos es, con mucho, el país más disfuncional y dividido de todas las democracias industriales avanzadas del mundo. ¿Y qué hay del Reino Unido, la otra parte de esta potencia? En los últimos años ha estado muy dividido por las diferencias de opinión sobre su relación con los países de la Unión Europea. Con tantas divisiones, a la potencia mundial formada
por el Reino Unido y Estados Unidos, le ha resultado muy difícil actuar con decisión. Muy bien. Pues vamos a leer otra profecía, Daniel 2, 41 al 43. Y vamos a ver. Dora, ¿nos lees, por favor? ¿O no es Dora? No, es... yo cambio los nombres. Y tal como los ya pies y ya los... es algo, ¿verdad? Sí. Adelante, perdona. Y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de barro del alfarero y en parte de hierro. El reino estará dividido, pero tendrán algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el reino mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, muchas gracias. Pues una profecía interesante. Podemos trocear las respuestas porque hay muchos detalles. ¿Cómo se está cumpliendo Daniel 2, 41 al 43? Hermana Rodríguez, a ti. Pues sabemos que, por un lado, tanto Reino Unido como Estados Unidos han sido países y son muy fuertes, como el hierro, en el sentido de que, por ejemplo, tuvieron un papel muy importante en que se ganaran las dos guerras mundiales y todavía tienen un poderío militar muy fuerte. Sin embargo, son sus propios ciudadanos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los que han hecho que mediante los sindicatos, las campañas a favor de los derechos civiles o los movimientos independentistas cada vez sean un país más frágil. Es verdad. Muy bien. Más detalles. Y el otro lado de la potencia también, ¿verdad? Hemos hablado de una. Hermano Juan Carlos Rayo. Sí, por otro lado, el Reino Unido pues, se ha visto también dividido por las diferencias de opinión con la Unión Europea. De hecho, se han salido de ella. Y con tantas divisiones, pues les ha resultado, tanto uno como otro, como a Estados Unidos, les ha resultado muy difícil pues, actuar con decisión. Muy bien, excelente. Hermana García. Y si leemos toda esta profecía de la imagen al completo, pues es muy impresionante que en el tiempo de Daniel, donde había estos imperios que lo que decía el monarca se cumplía, pues es muy impresionante que ya profetizara que iba a haber una potencia dividida, ¿no? Que iba a ser frágil, algo que en su tiempo no era común. Pero es porque Jehová pues siempre da profecías exactas y es lo que estamos viendo ahora en nuestros tiempos. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Pues una profecía interesante. Nos damos cuenta cuando hay elecciones, ¿verdad? ¿Cómo quedan siempre las elecciones en todos los sitios? Un lío. No hay lo que decía ahora la hermana García, ¿verdad? Vencedores claros, divisiones, polarización total, ¿verdad? Eso es lo que vemos todos los días en las noticias. Daniel ya habló de eso y no era politólogo, ¿eh? Era alguien que escribía al dictado de lo que Jehová le decía. El último párrafo de este subtítulo es el 12. Saber que hay muchas profecías de la Biblia que ya se han cumplido nos convence aún más de las promesas de Dios para el futuro también se cumplirán. Nos sentimos como el escritor de un salmo que le dijo a Jehová: anhelo tu salvación, porque tu palabra es mi esperanza. Mediante la Biblia, Jehová nos ofrece con amor un futuro y una esperanza. Nuestra esperanza para el futuro depende de las promesas de Jehová, no de lo que haga el ser humano. Sigamos estudiando con empeño las profecías bíblicas para que nuestra confianza en la palabra de Dios sea más fuerte. Gracias. ¿De qué nos convencen las profecías de la Biblia que se han cumplido? Ahora sí. Dora.
Y nos convence aún más de que las promesas de Dios para el futuro también se cumplirán. ¿Es verdad? Muy bien. Hermano García. Omar, aquí, tercera fila. Claro, quizá no entendemos todo lo que va a pasar en el futuro ahora, ¿no? Muchas veces las profecías se entienden una vez que ya pues, se han cumplido, pero sí que podemos ver cómo se van colocando y posicionando las cosas para su cumplimiento, ¿no? Así que podemos tener total confianza en esas promesas de Jehová, pero para tener esta confianza es importante que sigamos estudiando y repasando estas profecías para fortalecerla. Es verdad, muy bien. Hermana Faur. En Jeremías 29:11 también dice, porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová, ¿no? Que quiero que tengan paz, no calamidad, y quiero darles un futuro y una esperanza. Aunque sí que sabemos que estas palabras fueron dirigidas para personas del pasado, pero estamos convencidos de que está pensando Jehová en lo mismo, porque Él se ha encargado de que estas promesas estuvieran en la Biblia para que tengamos un futuro mejor. Es verdad, muy bien. Hermano Arranz. Y se han cumplido con tanta exactitud y rotundidad que nos hacen ver lo que queda como algo muy real, ¿no? Como dice el texto del Salmo, ¿no? Anhelo ver tu salvación. O sea, para nosotros ya lo que va a suceder, lo que está escrito, que va a suceder es como lo que ya ha pasado, real absolutamente. Por eso podemos tener esperanza. Muy bien, excelente. Pues así hemos visto en este subtítulo, las profecías de la Biblia se cumplen. ¿Qué dos profecías hemos visto? Enunciarlas nada más, ¿eh? No las describimos otra vez. Pero dos profecías impresionantes que nos ayudan a ver que lo que la Biblia dice se cumple, ¿verdad? Hermano tercero. Sí, la primera que vimos fue la caída de Babilonia, cómo se predijo el conquistador, cómo se iba a invadir, y luego lo que dijo Jehová, que nunca más se habitaría allí. Y la segunda, la potencia angloamericana, como precisamente es fuerte, pero al mismo tiempo es débil. Muy bien. Pues qué minuciosidad en las profecías. Segundo aspecto que pudiera convencerle a alguien de que la Biblia es la palabra de Dios. El tercero, los consejos de la Biblia ayudan a millones de personas. Tiene valor práctico. Leemos el 13, por favor. Otra razón para confiar en la Biblia es que ayuda a las personas que siguen sus consejos. Por ejemplo, matrimonios que estaban a punto de divorciarse ahora están felices y unidos. Y los hijos de estas familias cristianas viven en un ambiente de cariño en el que se sienten seguros y amados. Estupendo. Pues vamos a leer el Salmo 119, 66 y 138. Solo tengo 2 versículos, ¿eh? Y más manos. Víctor el 66 y 138, Sonia Salvanes. Enséame sensatez y dame conocimiento, porque en tus mandamientos he puesto mi confianza. Los recordatorios que tú haces son justos y totalmente confiables. Muy bien. Pues ahora la pregunta, ¿cuál es otra razón para confiar en la Biblia? Sí. ¿Cuál es otra razón para confiar en la Biblia? Además de las descritas. Mano Rodríguez, Pedro Luis. Pues es el valor práctico que tienen sus consejos, porque en este mundo tan destrozado, tan desubicado, las personas, incluso las familias, reciben consejos prácticos de la Biblia que poniéndolos en práctico las vuelven a unir. Es verdad, muy bien. Hermano Alonso. En la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 5 del 22 al 29, nos dan consejos prácticos para todos los miembros de la familia, los padres, los esposos, las esposas, los hijos. O sea, y eso nos hace ver que utilizando, llevando a cabo estos principios, estos consejos, la felicidad está garantizada. Ajá, muy bien. Excelente.
Pues creo que continuamos, ¿verdad? Leemos el párrafo 14. Gracias a los sabios consejos de la Biblia, hasta criminales peligrosos pueden cambiar. Veamos el efecto que tuvieron esos consejos en un preso llamado Jack. Era un criminal violento y se le conocía por ser uno de los reclusos más peligrosos de todos los que estaban sentenciados a muerte. Pero un día se sentó a escuchar un curso bíblico. La amabilidad de los hermanos lo conmovió, así que él también comenzó a estudiar. Al ir poniendo en práctica los consejos de la Biblia, su conducta y hasta su personalidad fueron mejorando. Con el tiempo llenó los requisitos para ser publicador no bautizado y se bautizó. Les hablaba con entusiasmo a otros reclusos sobre el reino de Dios y ayudó al menos a 4 de ellos a conocer la verdad. Cuando llegó el día de su ejecución, Jack era otro hombre. Uno de sus abogados dijo: Jack no es la misma persona que conocí hace 20 años. Lo que aprendió con los testigos de Jehová le ha cambiado la vida. Aunque Jack fue ejecutado, su ejemplo es una clara prueba de que podemos confiar en la palabra de Dios y de que ésta tiene el poder de ayudarnos a ser mejores personas. Muy bien, pues vamos a contar la experiencia de Jack, pero en vez de contarla a alguien de el nacimiento al final, pues la compartimos, ¿verdad? Algunos detalles contamos cada uno. Comenzamos con María Eugenia o Teresa Zamora. La que queráis. Pues este cambia la vida hasta de las personas, hasta de los criminales, ¿no? Como menciona la experiencia de este hombre, después de estar en un curso bíblico, decidió estudiar y lo que fue aprendiendo le empezó a cambiar su forma de actuar y su forma de ver la vida. Estupendo, muchas gracias, María Eugenia. ¿Y ese progreso a qué le llevó? ¿Lea Salvanés? Era otra persona. Era otra persona, muy bien. ¿Qué cosas hizo como evidencia de este cambio del poder de la palabra de Dios? Familia Smith, AV. Jack puso en práctica todo lo que ha aprendido en la Biblia y al final pues llenó requisitos para ser publicador y luego se bautizó. Y no se quedó en eso, también todos los que podía pues le ponía a hablar sobre el reino de Dios y 4 de ellos ha conocido la Biblia. Y hasta su abogado se quedó así de, como dijo aquí, de que él no es el Jack de antes, sino es un Jack nuevo. ¿Qué significa? Pues que ha cambiado gracias a la palabra de Jehová. Gracias. Man Alonso. Y qué importante es que vemos el final de la historia de este hermano, ¿no? Dice que después de muerto su historia está dando información. Así que esto nos ayuda el valor que tiene la palabra de Jehová de cambiar el corazón de las personas. Muy bien. Una experiencia de muchas que se podrían contar. ¿Veía una mano? Sí, hermana Ranz. Sí, a mí me ha gustado mucho la frase que dice que lo que le conmovió fue la amabilidad que le mostraron. Me pongo a pensar un poco en esa primera vez que se puso a escuchar, seguro que su semblante era duro, era rudo. Sin embargo, al hermano no se amedrentó, sino que más bien le hizo ser muy amable y no fueron las palabras, sino la presencia de él lo que le hizo cambiar. Así que nos hace ver cómo cualquier persona necesita cariño y necesita que se le muestre con amabilidad. Muy bien. Excelente, pues pasamos al párrafo 15. Como ponemos en práctica las verdades de la Biblia, los siervos de Jehová disfrutamos de paz y unidad. Esto llama mucho la atención, sobre todo si nos fijamos en lo dividido que está el mundo por cuestiones políticas, raciales o sociales. Nuestra unidad le causó una profunda impresión a un joven africano llamado Jim. Cuando estalló una guerra civil en su país, se alistó en el ejército,
pero después huyó a un país vecino donde conoció a los testigos de Jehová. Jim dice: aprendí que los que practican la religión verdadera ni se meten en política ni están divididos. Al contrario, se aman unos a otros. Añade: había dedicado mi vida a luchar por un país, pero cuando descubrí la verdad decidí dedicar mi vida a Jehová. Este joven cambió totalmente. En vez de luchar contra personas de un origen distinto al suyo, ahora le enseña a todo el mundo el mensaje de paz de la Biblia. El hecho de que los consejos de la Biblia tengan tan buen efecto en personas tan distintas es una prueba convincente de que podemos confiar en la palabra de Dios. Gracias, Emilio. ¿Por qué somos tan diferentes los siervos de Jehová? Y eso está conectado con la idea del artículo. Hermana del Río. Porque vivimos en un mundo en el que está dividido por cuestiones políticas, sociales, raciales, pero nosotros, porque ponemos en práctica los principios de la Biblia, pues disfrutamos de una paz y una unidad que el mundo no conoce. Es verdad, muy bien. Un ejemplo que aparece en el párrafo muy claro que enfatiza esto que ha comentado Carmen. Una experiencia de alguien de África. Hermano Oñate. Sí, pues viene el ejemplo de Jim, que viene aquí las fotos, ¿no? Un poco explicando. Él se dedicó a defender su país y cuando tuvo que salir del país porque fue allí refugiado, conoció la verdad de los testigos y se dio cuenta de que la verdad nos ayudaba a ser mejores personas y que todos éramos iguales. Y esa era la diferencia que él pudo apreciar, ¿no? Aunque vamos en contra de lo que es la tendencia mundial, sabemos que lo que podemos hacer lo mejor con nuestras vidas es aprender acerca de Jehová y Él nos ayuda, nos educa y esto es lo mejor que podemos hacer. Muy bien. Las fotografías que enfatizan, ya hemos comentado un poquito, ¿verdad? ¿Qué cambios produce la palabra de Dios en la vida de la gente? Esta es la idea que estamos comentando, ¿verdad? Hermana Rubio. Pues se ve una escenificación de este hombre que estamos comentando en el párrafo. Primero se ve a un hombre que lleva un arma en las manos y un cinturón con municiones. Se ve en su rostro un rostro duro, porque bueno, va con intención de hacer daño, ¿no? Sin embargo, luego se pone a leer la Biblia y ahí aprende a vivir en paz, su rostro va cambiando y después está enseñando a otros a hacer lo mismo, a vivir en paz, cuando se le ve predicando. Estupendo, muy bien. Mano Díaz. Por eso podemos decir que estamos disfrutando de paz y seguridad nosotros, el pueblo de Jehová, hoy en día. Y me gustaría resaltar por qué, ¿no? Y el por qué está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Diríamos a partir de la mitad del texto, dice que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Es el indicativo que, transmitido al pueblo de Jehová, pues así se cumple, ¿no? Y todos nos esforzamos por llegar a esta conclusión. Pues hemos visto la tercera prueba, el tercer argumento de que, como dice el título, la palabra de Dios es la verdad. La Biblia cambia a la gente. Pues una exhortación final. Sigamos confiando en la verdad de la palabra de Dios. Leemos el 16. Las condiciones de este mundo irán de mal en peor y nuestra fe en la verdad se pondrá a prueba. Quizá las personas intenten hacernos dudar de que la Biblia dice la verdad y de que Jehová ha nombrado al esclavo fiel y prudente para guiar a su pueblo. Pero si estamos convencidos de que la palabra de Dios siempre dice la verdad, resistiremos esos ataques. Estaremos decididos a obedecer las normas de Jehová todo el tiempo hasta el final. No nos avergonzaremos de hablarles a otros acerca de la verdad y de animarlos a seguir los consejos de la Biblia. Además, aguantaremos con paciencia y felicidad hasta las pruebas más difíciles,
como la persecución. Muy bien. ¿Por qué es importante que fortalezcamos nuestra confianza en la palabra de Dios? Pregunta del párrafo 16. Hay varios porqués, ¿verdad? Podemos comentarlos. Y hermano Fonseca. Pues porque nuestra fe en la verdad se pondrá a prueba, pero si fortalecemos ahora nuestra confianza en la palabra de Dios, entonces podremos resistir, porque como dice el Salmo 119, 157, no nos desviaremos de los recordatorios de Jehová. Muy bien, excelente. Ana González. Ana. Ladito. Y también se menciona el texto de Colosenses 1:11 y dice que será la única manera de poder aguantar las pruebas que se nos presenten con paciencia y felicidad. Y podría ser un poco contradictorio, ¿no? Pero sabemos que el gozo del que se habla, la felicidad de la que se habla, es la que da Jehová, gracias al Espíritu Santo, que se obtiene solamente con el conocimiento verdadero. Muy bien, excelente. Ana de Lucas. También es importante lo que dice Salmo 119, 112, estar decididos a obedecer las normas de Jehová todo el tiempo. Sabemos que el que sobrevivamos al fin de este sistema va a ser gracias a la obediencia, así que pues tenemos que fortalecer ahora nuestra confianza en la Biblia. Muy cierto, estupendo. Hermana Martínez. Y porque cada vez resulta más difícil apegarse a las normas de la Biblia, por eso van a intentar hacernos dudar de que esas normas sean válidas en el tiempo en el que vivimos, van a intentar dudar de que perdamos la confianza en la organización, en el esclavo fiel y prudente, así que claro, hay que tener muy claras en nuestra mente que la Biblia es la palabra de Dios, que estamos en la organización verdadera y que el fin está muy cerca y hay que mantenerse fieles. Muy bien, excelente. Hermana Cardona. Y qué bonito el Salmo 119, 46, cuando dice, delante de reyes hablaré de tus recordatorios y no me avergonzaré. Esto nos debe de impulsar a hablarles de la verdad a todas las personas que sea posible y a animarlos a seguir los consejos bíblicos porque va a ser un bien para ellos. Muy bien. Excelente, pues abordamos el párrafo de cierre. Podemos estar muy agradecidos de que Jehová nos haya permitido conocer la verdad. Aunque vivimos en un mundo que está cada vez más perdido y confundido, la verdad nos da estabilidad, un propósito en la vida y guía confiable. Nos ofrece un futuro brillante bajo el reino de Dios. Que el texto del año 2023 nos ayude a estar más convencidos de que la verdad es la propia esencia de toda la palabra de Dios. Excelente, muchas gracias, hermano Tercero, por tu buena lectura. Pregunta final, ¿qué nos recordará el texto del año 2023? Hermana Zamora, AV, Teresa. Pues nos recordará que en un mundo en que cada vez está más confundido, tenemos una estabilidad y un propósito para la vida y que nos ofrece un futuro muy brillante, ya que estamos convencidos de que la propia esencia de toda la palabra de Dios es la verdad. Muy bien, excelente. Pues un buen resumen, Teresa, de la idea del artículo. Muchas gracias. Pues tenemos que hacer 3 preguntas para resumir las ideas del artículo. ¿Qué respondería? ¿Cómo sabemos que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado? Vamos a ver. ¿Cómo sabemos eso? Hermana Tercero. Porque Jehová se ha encargado de que haya un trabajo minucioso tanto de copias como de comprobación de las mismas para detectar cualquier posible error o omisión y que pudiera corregirse. Por eso tenemos plena confianza de que su mensaje no ha cambiado. Muy bien, excelente. ¿Algún detalle más? ¿He visto alguna mano? Pues pasamos a la segunda. ¿Qué fortalece su confianza en la palabra de Dios? Ana Díaz.
Pues el ver cómo las profecías de Jehová se han cumplido, y no dudaremos en que se tendrá que cumplir hasta el más mínimo detalle, como pasó con Babilonia, en todas las profecías que quedan todavía por cumplirse. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Una profecía del tiempo moderno, se ha citado Babilonia. La otra profecía que hemos visto, que es impactante, ¿verdad? Porque la estamos viendo cumplirse en nuestros días. Hermana Bettler. La profecía sobre los pies de la estatua que vio Nabucodonosor, que sería un reino dividido y son dos pies, o sea, que son dos poderes juntos, Estados Unidos y Reino Unido, y vemos cómo se está cumpliendo eso de que el poder tan fuerte que tenían antes los gobernantes ya está debilitándose porque hay muchos movimientos que hace que no puedan actuar con tanta decisión. Muy bien. Y la tercera, ¿por qué es ahora más importante que nunca que estemos convencidos de que la palabra de Dios es la verdad? Hermana, ahora tengo un lío, porque solo tengo una pregunta y veo 3 o 4 manos que no han comentado, pero no tengo más que una pregunta. Hermana Oñate. Pues porque las condiciones de este mundo sabemos que van a ir de mal en peor, nuestra fe se va a poner a prueba, esperamos pruebas difíciles como la persecución, y solo si estamos convencidos de que la palabra de Dios dice la verdad, vamos a poder resistir estos ataques, como dice Colosenses, con paciencia y felicidad. Excelente. Pues muchas gracias a todos. Solo unos segundos antes de que sea 10. Hemos reforzado nuestra confianza en la palabra de Jehová, los que ya creíamos eso antes de analizar el artículo. Y algunas personas que tal vez no tenían esa confianza, pues han visto 3 buenos argumentos para comprobar que sí, que lo que vamos a estar viendo en la pantalla todo el año, ¿verdad? Que la verdad es la propia esencia de tu palabra. Pues muchas gracias por los comentarios y la participación de todos. La parte final de nuestra reunión es alabar a Jehová con una canción y una oración. La canción que tenemos asignada para concluir hoy la reunión es la número 94. Si podemos cambiar de posición, lo hacemos. El título de la canción es Agradecidos por la palabra de Dios, Filipenses 2:16. Y después el hermano Arturo León, que ha sido nuestro conferenciante esta mañana, concluye con oración. Canción 94.